Hola, eh, hoy día les voy a hablar un poco. Esto va a ser básicamente un conversatorio. Ojalá haya harta participación en el chat. Lo estoy leyendo en vivo. ¿Ya? Vamos a hablar un poco de lo que es el birdwatching en la actualidad. ¿Ya? De los cambios que han habido respecto en los últimos 10 años, más que nada. Y cómo eran un poco. También vamos a hablar un poco de historia del birdwatching y ver eh, qué ha cambiado, ¿cierto? Ya. No es de ornitología como tal, como salía en algún momento, así que los que están buscando una charla de ornitología, vamos a hablar un poco de eso, pero no tanto, ¿ya? Bueno, ¿qué es el birdwatching? El birdwatching es una actividad que se realiza hace cientos de años y que pues, se podría decir que nació en Inglaterra, ¿ya? El primer término de la palabra fue utilizado en 1891, ¿ya? Como tal. Y de Inglaterra, obviamente, pasó a Estados Unidos, por el tema de los colonizadores. Y es por eso que tanto Inglaterra como Estados Unidos tienen un gran público actual de birdwatching. Incluso se estima que en Inglaterra hay un dato dando vuelta, no sé de dónde es, pero se dice que en Inglaterra hay más birdwatchers inscritos que fanáticos de fútbol inscritos en los clubes. Eh, Aquí podemos ver un libro un atlas de aves nidificantes de Inglaterra de los años del siglo XIX, ¿cachai? En Chile, el primer atlas de aves nidificantes en Sudamérica lo hicieron en el 2018 recién. O sea, ya más de 100 años de diferencia en términos de datos e información. Me preguntan si existe algún curso o carrera de ornitología. Hasta el momento creo que en Chile no hay ninguna carrera como tal. Lo que hacen mucho es estudiar biología, estudiar ingeniería en recursos naturales, estudiar veterinaria y después dedicarse a la ornitología. Y cursos como tal hay en las universidades y además creo que la UNORCH da unos cursos de aves de Chile. No sé si alguno hará de ornitología, no tengo información. Bueno, en Chile, como les decía, la historia casi todo parte con el libro de Goodall, Johnson y Filippi, que creo que es de los años 60, que es un libro que básicamente tiene los ejemplares muertos y es muy poco llamativo, o sea, comparado con uno de los libros actuales, ¿cierto? Que tienen los dibujos en colores y todo mucho más llamativo, es muy diferente, me imagino, para la gente interesada en la ave hace 50 años, 60 años, meterse con un libro en blanco y negro, con ejemplares muertos, con, con harto escrito, quizá era menos tentador que con un libro actual. Los libros actuales, obviamente, son estos cuatro que los mencionamos en la charla del martes. Pero claro, estos libros son libros que como dicen algunos, se paran en hombros de gigantes. O sea, todo lo que han hecho estos libros es gracias a que Jason Goodall y Filippi, o sea, perdón, Johnson, Goodall y Filippi, hace 60, 70 años hicieron este otro libro y muchos otros libros que han salido entre medio, ¿cierto? Recordemos que el González y Martínez, que es el verde grande, está su versión 2 o el Cubi Vidal en la versión 2. Creo que el Cubi Vidal, sí, Cubi Vidal en la versión 2, perdón. La versión 1 es como el 2004 y también creo que está en blanco y negro. Está gratis en su página web, lo liberaron hace poco, por si quieren descargarlo. Eh, Estamos ya. Como les decía, afuera el birdwatching es una actividad súper seria, sobre todo en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos hay hay términos para todo. Está el birder y el birdwatcher son diferentes. ¿Ya? ¿Qué es cada una? Y además está el ornithologist. ¿Qué es un ornithologist? Ya, es como un ornitólogo. ¿Y qué es un ornitólogo versus un pajarero, versus un pajarón, un observador de aves? ¿Cuál es el rango de cada uno? ¿Se diferencian? ¿Compiten? En español no lo tenemos claro. Todavía no somos tan serios como los gringos para el tema. Pero, pero para los gringos, el birder es una persona que es fanática. O sea, que está todo el día viendo aves, que va a terreno, que estudia las aves, que sale en migraciones, que sabe buscar una especie nueva, el viejo que ha visto aves toda su vida, todo entra en Birdwatcher. En español, como decía, no lo tenemos bien claro, decimos pajarero, decimos observador de aves, pero cuál es cuál no está bien definido. Ornitólogo, por otro lado, se refiere más a la gente que estudia las aves del lado científico. Más allá de salir a ver aves, ellos lo que hacen es estudiar el por qué
las aves vuelan, por qué las aves cantan, cómo es que esta ave se separó de esta otra en términos de especie, y por qué esta tiene un comportamiento diferente, ¿no? Mucho de la ornitología actual ha cambiado en los últimos 10 años o 20 años gracias a las cámaras. Antes, yo sé que en Chile no está muy, como que no es muy normal esto, pero afuera, en otros países, como mostraban en el afiche mismo, los pajareros andan con binoculares, y los binoculares han sido la mano derecha de los pajareros por más de 100 años. Y, y las cámaras llegaron recién hace 20 años, las cámaras para todo el mundo, ¿cierto? Hace menos de 20 años, 10 años quizá. Me dicen que los pajareros somos pajarones, probablemente. ¿Cuál libro está disponible en la web? El libro de Cubi Vidal, pero no es este mismo, el Aves de Chile, el segundo aquí, es la versión antigua, es la versión del 2004. Creo que está en las páginas de Far South, no estoy seguro. Busquen por ahí Aves de Chile, libro, PDF. Creo que es Cub y Vidal, los autores. Bueno, como les decía, las cámaras han cambiado esto. Antiguamente, las cámaras reflex han existido hace más de 60 años. Las primeras reflex son de los años 50. Pero claro, antes eran equipos caros, restringidos para cierta gente normal que podía pagarlo. Y además eran equipos más lentos. Sacar una en vuelo con una cámara reflex de la antigua enfocando manual es una proeza de aquellas, ¿no? Ahora con las cámaras actuales, con autofoco, enfoque 3D, 30 fotos por segundo, es súper fácil, ¿cierto? Eh, y ahora con las cámaras de tanta calidad, además podemos saber qué hace el mismo individuo, como esta nota. Hola, volvimos. No sabemos por qué Facebook, Mark Zuckerberg nos intenta bajar. Sí, bueno, no me funciona el directo a mí. Pues me sale otro. Ya, filo. Bueno, estábamos hablando de cómo las cámaras cambiaron la ornitología, ¿cierto? Ahora sabemos los movimientos que hace un solo individuo, como este águila que registró en Estados Unidos, que viajó desde Texas a Maine, y gracias a sus patrones de color y a las cámaras que tienen alta resolución actualmente, se pudo saber que era el mismo individuo que fue moviéndose. Cosas que hace 60 años era imposible saber. Y bueno, dentro de los mismos términos que les hablaba, en inglés tienen todo un diccionario de términos, que aquí en español todavía no empezamos a trabajar. Y yo creo que es interesante que empecemos a hablarlos, ¿no? Está el Twitcher, que es la persona que le llega el dato de que apareció una especie, por ejemplo, un venteveo en Talca, y sale al tiro a buscarlo, a twitcharlo, por decirlo de alguna forma. Está el splitter, que es un término más científico, que son las personas que intentan todo el tiempo separar especies. Como que ven por ejemplo, un chincol más gris que el otro y dicen, oye, esa debe ser otra especie, podríamos estudiarla. Ese también es un término ornitológico súper fuerte, ¿no? El tal stringer, que es un término un poco más polémico, por decirlo de alguna forma, que son los pajareros que como que intentan ver siempre una especie más. Todo el mundo ve 25 especies en una salida, y él dice, no, es que yo vi justo ese que cantó diferente, lo escuché por allá, y era una viudita en su canto pre-reproductivo de no sé qué. Y que nadie más lo escuchó. Ese es un stringer. Un poco más cosmopolita, y que todos podemos suponer que significa una especie muy difícil que uno va perseguido por mucho tiempo y nunca lo lográis ver. Ese es un némesis, ¿no? Tu especie némesis. Aquí estoy volviendo al directo, volví. Puedo verlos, por fin. Bacán. Ahí puedo ver sus comentarios de nuevo. Ya. Antiguamente el pajarero era un término que se usaba mucho para los gringos viejos, como el típico el viejo blanco americano jubilado era el pajarero, ¿cierto? El Bill Watcher. Y como está en este mismo afiche, chuta, aquí dice. En este mismo afiche, esta es una película que se llama El Big Year,
No sé si la han visto, es muy buena, se la recomiendo, entretenida, chistosa. Está Jack Black, está Owen Wilson, pero actorazos. Eh, y además está Steve Martin, que hace este rol del viejo blanco pajarero, que les decía yo. Que básicamente los señores jubilados en Estados Unidos, para no aburrirse en la casa, se dedican a pajarear. Entonces se compran binoculares, se compran guías de campo y se unen a algún club del estado, de la provincia donde estén, y, y salen a pajarear. Y se dedican a eso, y esos han sido los que han hecho mucha investigación por años. No al término científico full, pero sí de mandar sus registros por correo de verdad, a los clubes de ornitólogos más serios, más científicos. Entonces mandan sus fichas, sus tablas hechas a mano, sus registros, por años, las han enviado a distintas agrupaciones, a Audubon, a Cornell, etcétera, y gracias a eso se han hecho atlas de nidificantes, se han hecho muchos estudios de migración y otras cosas. Ahora actualmente, el término birder y birdwatcher y todo esto se está ampliando más a las juventudes. Eh, Como les decía, tenemos esto de los older white Americans versus los científicos jóvenes, que es lo que yo he visto más en Chile, que la gente más interesada en la aves son cabros más jóvenes, son científicos jóvenes, o de otras disciplinas también, que están muy interesados en la naturaleza en general, ¿cierto? El trekking, hacer montañismo, ver aves, están todos como de la mano un poco. ¿Ah? ¿No? Claro, gran parte de esto que se ha empleado la, las cantidades de personas, ¿cierto? Es gracias a los medios de comunicación. Como les decía, esta película, la primera de Big Year, del 2011, han salido otras películas más, The Bearder, A Bearder's Guide to Everything. Hay documentales en Netflix, hay uno que se llama La danza de las Hades, y otra más que no me acuerdo, son dos o tres que han salido en Netflix sobre pajareros o sobre pájaros. Y además el término los pajareros están saliendo en todas partes. Esta escena de una serie que se llama Sex Education, también de Netflix, en la que el personaje sale a pajarear un día y anda con sus binoculares y todo el show. Entonces también te dice que el término se está utilizando en todas partes. Y ya no es una cosa tan de nicho como hace 50 años tener un GPS costaba miles de millones de dólares. Parece que ahí se cortó. Ahí volvimos, sí, volvimos. Porque está cayendo un poco, ojalá se entiende todo, y si no se entiende algo pueden preguntar y yo lo repito. Claro, y me dicen otras escenas de otras series en las que han salido pajareros. Eh, bueno, antiguamente un GPS era súper caro, imposible pensar ponerse un ave. Lo que se hacía era anillar, ponerle anillos con códigos a tanto aves chicas como aves grandes. Hay cóndores con anillos en la ala, flamencos con anillos en las patas, etcétera. Y, y actualmente, más que anillar, porque ¿qué pasa con el anillo? El anillo tú tienes para un pájaro chico, por ejemplo, imagínate un chincol, ponerle un anillo en la pata, para poder verle el anillo nuevo, saber cuál es ese chincol, decían anillos con colores, con, no sé, pues, un anillo gris con uno rojo en la pata izquierda y uno naranjo con uno verde en la pata derecha. Entonces, después tú veías ese chincol en otro lugar o en otra fecha y podías saber que es el mismo que anillaron en tal lugar hace, no sé, 3 meses atrás, un año atrás. Y se podía hacer un seguimiento, pero interrumpido, ¿cierto? Como de cada vez que alguien veía un chincol. Y eso dependía mucho de que haya mucha gente pajareando y mucha gente dispuesta a compartir sus datos, que otra cosa. O sea, hay muchos pajareros que saben a pajarear, pero se guardan los datos para ellos y lamentablemente algún día mueren, ojalá no de coronavirus, y los datos quedan ahí en libretas, en bodegas, se apolillan, etcétera, o en sus mentes, y nunca sirvieron para nada, ¿no? Más allá de subirle el ego al pajarero, o no sé. Pero bueno, entonces este tema de los anillos servía mucho o sea, era muy útil, pero al mismo tiempo tenía muchas falencias. Y se sigue utilizando hasta el día de hoy, porque es muy barato de hacer. Pero al tener estas falencias de tiempo, por ejemplo, si una ave no la volvía a saber, no sé, decidimos chincol, nunca más se volvió a ver porque se fue al medio de la Amazonas, o porque está en un lugar donde no hay ningún pajarero, o cualquier cosa.
es un dato que se pierde. Y no sabemos qué pasó con ese chincol, no sabemos si es que se lo comieron, si es que lo cazaron, nada. Pero ahora, en la actualidad, han salido estos dispositivos para traquear aves que son cada vez más pequeños. Por ejemplo, aquí les tengo un tipo de halcón que tiene un tracker GPS, y eso era impensado hace 50 años, ¿cierto? Lo mismo hay otro tipo de dispositivos como el de este pajarito amarillo, que no sé qué especie es, la saqué de Google, en que es un transmisor que emite un bip que se puede detectar con ciertos dispositivos de radiofrecuencia. Y eso nos permite saber el uso de hábitat de esa especie. Por ejemplo, si uno llega a un bosque, puede, con el equipo de escucha especial, puede detectar dónde está el pájaro y saber si está utilizando un árbol, un arbusto, si es que pasa más mayor tiempo del día en el suelo o arriba, etc. Ese tipo de estudios más locales se utilizan por estos transmisores que son súper útiles y son súper baratos, dentro de todo. No tan baratos como anillar, pero mucho más baratos que estos transmisores GPS que cuestan miles de dólares. Y lo último en tecnología que está saliendo son transmisores para insectos. Aquí pueden ver esto que creo que es una vinchuca, o al menos es de la familia Hemiptera. Ahí la voy a dejar para que los entomólogos que están viendo esto no me crucifiquen. Eh, pero son transmisores para insectos, o sea, ya un nivel de microscópicos que pesan 5 gramos o menos, que no sé, a mí me deja impresionado haber visto esto. Esta es una noticia que salió hace como un mes de ese transmisor para insectos. Se están utilizando transmisores para picaflores también, que antes no se podía, simplemente un picaflor. Para saber una de las grandes interrogantes. ¿Qué hace el picaflor gigante en invierno? Eh, Ahí están haciendo algunos comentarios, después voy a responder eso. Bueno, todo esto cambió en la ornitología, un gran cambio que todos los pajareros y ornitólogos del mundo han detectado. Y es imposible hacerse el leso ante esto. O sea, el nivel de cambio que sufrió la rama de la ornitología en general, con la incorporación de plataformas de ciencia ciudadana como eBird o iNaturalist, o otras que han salido locales o externas, es un cambio demasiado fuerte. O sea, cambió la ornitología para siempre. ¿Y por qué digo esto? Voy a ahondar sobre eBird y Naturalist ahora. Para allá vamos. Acá hay un estudio que hizo Fernando Medrano con Ivo Tejeda, de la ROC, y que se compararon algunos estudios de aves de Chile que se hicieron a mano con gente en terreno, con las típicas metodologías que se utilizaban hace, digamos, 10 años o más, versus lo que se sabe en eBird, lo que se ha comprobado mediante eBird solamente. Aquí podemos ver, por ejemplo, la distribución geográfica de la paloma manchada, que yo les mencioné en la charla la semana pasada, o sea, del martes, que es una especie que llegó de Bolivia y que se ha ido expandiendo en los últimos años. Salió un paper al respecto hace 2 o 3 años y se replicó el paper, pero con la información de Iber. ¿Qué pasó? Había mucha más información, había mucho más registro, mucho más ahondamiento y el mismo aparato también. Porque para el ejemplo del paper 1, hay que ir a terreno, hay que hacer campaña, 2, 3 días, dormir, comer. Una logística súper cara que para la ciencia, en Chile sobre todo, es un lujito. Mientras que en eBird, en otro caso, es básicamente meterse a la plataforma, ver los datos y también filtrar. O sea, no es necesario creer todo lo que hay en eBird, ¿cierto? Y mucha gente me dice, ¿qué pasa con la cachaña y el choroy, que son especies tan similares? Bueno, cachaña y choroy es un ejemplo que eBird probablemente no va a resolucionar todas las preguntas. Pero sí, sí que, no sé, pues si puedes filtrar solamente registros con fotos o solamente con audio y ahí empezar a ser un poco más minucioso y limpiar los datos, que es el trabajo que hace todo investigador, ¿cierto? Todos investigadores dentro de su trabajo de investigación es limpiar los datos con los que va a trabajar. O sea, los datos en terreno, probablemente este terreno también tuvo datos dudosos que no se utilizaron, probablemente. Otro caso, este es un esquema de distribución latitudinal. ¿A qué me refiero con esto? No sé si pueden ver el mouse, parece que no. Bueno, a la izquierda, estos puntitos que se ven, está en el eje de las Y, está la latitud, es decir,
menor es más al norte, por ejemplo, 25, digamos que Arica y 60 es Punta Arenas. Esas no son las latitudes reales, ¿ya? Eh, y el otro, el gráfico de las X, es los meses del año. Entonces, aquí sale a la izquierda la viudita, cómo va migrando durante el año. Entonces podemos ver, por ejemplo, que en los meses de abril a septiembre, su mayor cantidad de registros están concentrados en la zona central de Chile, mientras que de octubre a marzo los registros bajan de latitud y llegan al sur, ¿cierto? Hasta lo más austral, que vendría a ser 55 grados, que creo que es Punta Arenas. Mientras que a la derecha tenemos, utilizando IBERT, la misma información. Entonces se puede ver que con IBERT hubo un muestreo de datos mucho mayor y una mayor espectro de lugares por muestrear, ¿cierto? Y es la misma información que en el caso de estudio científico, pero con menos vacíos, ¿cierto? Y un tercer caso, que es el que más me gusta a mí, que es lo mismo, pero con el fío-fío, una especie que migra, ¿cierto?, de Chile a Brasil, y que fue uno de los primeros intentos de ciencia ciudadana en Chile, el fío-fío, es curioso. La UNORCH lanzó un programa que se llamaba FíoFíoNet, o FíoNet, por ahí, y que consistía un poco en lo que hacen los gringos, de mandar los datos como por correo. Entonces, se basaba en que la gente enviara un correo electrónico, porque esto ya fue como en los años 2000, con el primer registro FIO que tuviesen. Entonces, como que la red se activaba en septiembre, empezaban a mandarse mensajes, ya chiquillos, avísenme, primer registro FIO, y así se armaban como en el grupo de ornitólogos, que yo creo que han sido menos de 100 personas, quizás, o 200, no sé. Mientras que, bueno, no sé si ese trabajo tuvo algún paper al respecto, pero aquí hay un trabajo que utilizaron, que se intentó describir un poco la distribución latitudinal del FIO y en los meses del año, versus aquí a la derecha la misma información, pero con IBER, ¿cierto? Y se puede ver la cantidad de datos es abismal, o sea, no se pueden contar los puntos dentro del diagrama. Y obviamente hay algunos vacíos, que esto de aquí puede ser la región de Aysén, yo creo que es la región con menos datos en IBER, atento ahí los que son de Aysén, hay un dato, hay un vacío ahí, que no solamente en el FIO, sino que en todas las aves. Pero bueno, veo que hay hartas preguntas en el chat y no me quiero extender con esto, así que vamos a dejarlo hasta aquí con el tema de las fotos. Ah, bueno, aquí está el trabajo que les decía, por si quieren buscarlo, está en la página web de la ROC. Pueden buscarlo se meten en la página web de la ROC. Lo voy a mostrar al tiro, mejor. Pero ahora vamos a pasar a la segunda parte de la charla, que es un poco más de conversatorio, de explicarle algunas herramientas actuales, porque IBERT es más allá de lo que uno ve como por encima. Quiero mostrarle algunas cosas que pasan atrás, o cómo llegar a datos más interesantes en IBERT. Y en iNaturalist también, ya que preguntaban por INAT, vamos a hablar de INAT también. Salgamos de esto. Necesito que me aguanten un segundo. ¿Ahí estamos? Me veo yo. Me vi yo. Ya, ahí estamos con IBERT, ¿cierto? Bacán. Esta es la plataforma. Cuando uno entra a IBERT, se ve así, ¿cierto? Aquí tenemos distintas herramientas arriba. Vamos a revisar algunas de ellas para entender un poco cómo funcionan. Me dijeron, ya, vamos a ver los comentarios antes de meternos a IBERT como tal. Me dicen, cuando anillan un ave, ya queda en una base de datos, pero el anillo, en teoría, si nadie lo ve, ¿cómo van a saber su info? Ya, eso pasa porque los anilladores te tienen que poner de acuerdo. Hay ciertos protocolos internacionales al respecto y hay ciertos protocolos nacionales también. Creo que el SAC tiene un protocolo de anillamiento en el que tú tienes que decir cómo anillaste la ave, en qué lugar, en qué fecha, y así si alguien ve una ave anillada, se le puede, si no sabe que tú la anillaste, puede al menos avisarle al SAC, y el SAC va a saber que esa ave la anillaste tú y te puede informar a ti.
es como... También hay grupos en Facebook, creo, de anillamiento, no estoy seguro, pero también como que lo pone así como, oigan, vi un chorlo con tal anillo, y de alguna forma vas a llegar a la persona que lo anilló. He visto así casos de aves pelágicas que han aparecido en Chile con anillo y que mediante Facebook o por ahí, por correo, han llegado al laboratorio que lo anilló en Nueva Zelanda, en, no sé, en Francia, qué sé yo, en cualquier otra parte del mundo, se llegó a la misma especie, al mismo individuo que llegó a Chile. Me dicen, sobre respecto a tu opinión sobre la entrega de información, normalmente un birdwatcher que no entrega datos a plataformas como eBird lo hace para no perturbar al animal, ya que aquellos datos son abiertos. Claro, obviamente hay ciertas cosas de ética en el pajareo y sobre todo en eBird, que hay muchos datos abiertos. Actualmente hay ciertas políticas de eBird para cuidar un poco a las especies. Por ejemplo, las especies en peligro de extinción, como el picaflor de Arica, en el caso chileno, no se puede llegar al dato exacto. O sea, antes te muestran cuadrantes de creo que 30 por 30 kilómetros, algo así. Entonces no cuida un poco las especies más en peligro. Y lo que puedes hacer en caso de que no quieras que reperturben a cierto individuo en especial, que puede ser, por ejemplo, los rapazólogos siempre tienen miedo de que algún cetrero o alguna persona, eh, por hacer tráfico de animales, ¿cierto?, se meta al nido de un halcón peregrino o de algún aguilucho o alguna rapaz. He subido el dato con un desfase. Yo a veces también he subido datos de especies que me han preocupado, no sé, 3 meses después, 6 meses después, cosa de que el dato quede, pero que no sea perturbado por cientos de miles de avistadores. Igual en Chile todavía no tenemos ese nivel de gente fanática como para que un lugar se llene con 100 personas, que es un caso que pasa harto en Estados Unidos, en Japón, en otros lugares, en que uno puede buscar en Google casos en que incluso Iber recomienda cuando tú ves una especie rara, muy rara, avisarle al tu municipio, porque en Estados Unidos es tan probable que, o sea, es tanto el tema que es probable que lleguen cientos de personas y que la municipalidad tenga que hacer algo al respecto. Casi que tengan que tener Paco así en el lugar o seguridad ciudadana por la cantidad de gente que va a llegar. Es una locura. Me pregunta qué hacen los picaflores gigantes en invierno. No se sabe. Se cree que hibernan, se cree que migran a algún lugar donde no se ha detectado bien. Es un interrogante. Y para eso hay un estudio al respecto, creo que de una canadiense, que vino a Chile a ponerles transmisores para poder rellenar ese vacío de datos. Me preguntan cuál es mejor, iNaturalist o eBird. Vamos a ver las dos y cada uno va a sacar sus conclusiones. Mientras no existe una ética frente a los datos entregados. Claro, un poco lo que hablábamos recién. Eh, ¿Qué sabes del registro de picaflor de pico rojo en Santiago? Si es la especie que creo, la hizo un amigo y le creo, porque tiene foto y todo. Picaflor de pico rojo, ¿no? No se llama así en español chileno, ¿o sí? Bueno, ese estoy pensando. Bueno, aquí un poco cómo funciona la herramienta, ¿cierto? Uno puede en explorar, colocar la especie y te hace la ficha de la especie y entramos al mapa. Pero va a ser un poco más lento para que todos podamos verlo con más calma. Creo que es el registro de el Benito, ¿no? Benito, eres famoso, no sé si estáis viendo esto. Saludos al Benito. Sí, ese mismo. Ya. Pucha, no me. Creo que aquí tengo un problema con el zoom. No sé si le ha pasado esto, a veces pasa. Pero bueno. ¿Cómo lo hacía para arreglarlo? Ahí. No. Ah, error. Bueno, creo que el registro del Benito. Voy a buscar de otra forma. Eh, Ya, mapas de distribución. Esa es la otra forma de buscarlo, ¿cierto? En explorar, bajamos a mapas de distribución y después buscamos la especie acá. Aquí nos van a salir todos los registros de la especie en el mundo con la frecuencia, donde el color morado más oscuro es una mayor frecuencia de la especie, para la fecha que tenemos seleccionada. En este caso tenemos seleccionado todo el año, todos los años. Podemos colocarle solamente el año en curso,
los últimos 10 años, alguna fecha en específico o algún mes en específico. Vamos a ir al registro de acá. Música de ascensor para rellenar, por favor. Son 2 registros. Mira, 3 registros. Rodrigo Barros, Fabris, Viviana, Benito Rosende. Claro, el registro del Benito. Es un picaflor que, ahí está la foto. Claro, ahí uno puede decir, oye, pero ¿cómo sabemos si esa foto la sacó ahí o en esa fecha? Quizás una foto de otro lugar. Ahí ya no hay nada que hacer. O sea, si es que el avistador es poco ético, no hay nada que hacer al respecto. ¿Ya? En Estados Unidos el año pasado pasó que una persona puso era como una especie de pitotoy, una ave playera, la marcó como a 500 kilómetros de su límite distribucional y empezaron a hacerle muchas preguntas y la persona tuvo que declarar al final que le había sacado en otro lugar la foto y que no correspondía. Hay casos así, lamentablemente, pero bueno, no vamos a criticar todo el sistema por el 1% de la gente que hace ese tipo de cosas, ¿cierto? Como pueden ver, el picaflor de pico rojo es una especie muy, muy común allá en los Andes. Incluso creo que le dicen picaflor común en Argentina, a ese nivel. ¿Es raro que no haya más registro en Chile? Sí, pero bueno, cosas de la aves que nunca sabremos por qué pasan. Me preguntan cómo funcionan los registros, los revisores regionales de IBER. Les voy a mostrar la plataforma de revisión, aprovechando que estamos aquí. Review. Para que vean un poco cómo funciona. No, no es así. Denme un segundo que veo el link. Ahí está. Me faltó una cosita. Vamos a ver cómo funcionan las tras bambalinas de las aves. Aquí puedo ver, por ejemplo, los filtros de todo Chile y puedo filtrar, todos estos registros están sin validar todavía, ya sea porque faltan fotos o porque están rara la distribución o es una cantidad muy alta, como en este caso. Entonces aquí los revisores podemos ver cada uno de los registros, ver el comentario que hicieron al respecto. Por ejemplo, ahí comentaron que hay una foto. Entonces yo puedo esperar a que esa persona suba la foto o yo puedo directamente enviarle un correo aquí diciéndole, hola, ¿puedes enviarme la foto al respecto? Etcétera. Y aquí yo puedo ver por especie o por usuario, por todas las especies todas las personas que aún faltan por registro por validar. Actualmente tenemos 800 casos por validar, así que ahí tenemos una pegada de hacer los validadores. También la gente, porque a veces mandamos correo y no nos responden, entonces dejamos el registro abierto un tiempo y mandamos un correo nuevo y si no pasa nada, no sé, depende del caso. Esto no es para todas las aves de Chile, ¿ya? Esto es solamente para las especies que son filtradas, ¿ya? Para esto funcionan los filtros, que la primera herramienta de IBER, la primera contención son los filtros por región. Por ejemplo, en la región de Santiago, metropolitana. Para la región metropolitana hay ciertos números, ¿ya? En el caso de la perdiz se pueden ver hasta 10 perdices todo el año sin problema, por ejemplo. Si alguien ve más de 10 perdices, va a saltar una alerta en la página de revisores, ¿ya? Si alguien ve una perdiz cordillerana, por ejemplo, en Santiago, va a saltar una alerta, ya sea una o sean 15. Así funcionan los filtros y esto nosotros lo vamos cambiando también, depende de cada región, de cada especie, y también ahora lo vamos a hacer por comuna, ya que IBER actualizó con comunas al respecto. Vamos a hacerlo con comunas y hacer toda una pega. Por ejemplo, no sé, pues las regiones que tienen costa, ¿no? Por ejemplo, la región de Valparaíso, las especies que puedes ver en la comuna de Santo Domingo, donde está la desembocadura del río Maipo, son diferentes a las especies que puedes ver en la comuna de los Andes. Entonces vamos a hacer filtros para cada comuna. Y ahí vamos a estar cabeceándonos un buen tiempo. Bueno, al menos tenemos cuarentena para entretenernos con esto. Ya me preguntaron de parte de los de los revisores. Estoy con las preguntas muy antiguas, ya va a ser un poquito más rápido. Ya, esa pregunta ya respondí. El SAC tiene un protocolo sobre los anillamientos. El sistema es pésimo y antiguo. Pucha. Ojalá algún día tengamos el SBAP, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, para que se haga cargo de la biodiversidad de verdad, ya que el SAC tiene que hacerse cargo de agricultura y ganadería, porque se llama Servicio Agrícola y Ganadero. Agricultura y ganadería, ¿dónde está la fauna? ¿Dónde está la biodiversidad en
en esas siglas, cómo la biodiversidad está a cargo de una institución que se hace cargo de la agricultura y la ganadería. Si la biodiversidad es otra cosa, no sé. Pero bueno, algún día tenemos el SBAP, vamos a ser felices. Y la fauna también, espero. Las estadísticas dicen 387 especies. No, los cetreros me refería no a los cetreros que se dedican a esto, sino que como a... Pasa mucho en otros países más que en Chile. En Chile creo que no hay muchos registros de eso. Que la gente roba nidos, roba huevos de nidos, porque, por ejemplo, los halcones peregrinos, tengo entendido que hay una subespecie que es súper rara y que los magnates de Dubái les gusta tener halcones. Entonces, compran halcones de todo el mundo y tienen su colección personal de halcones con cetreros personales, básicamente, que es un estatus de poder, no sé bien cómo el tema, pero si buscan ahí como Dubai, Falcon, etcétera, va a ver como los magnates una locura. Tienen cientos de halcones y los llevan en aviones, son como sus mascotas premium, no sé cómo decirlo. Como si el puma ya es una mascota premium que tenemos en Chile y ya el halcón es otra cosa. Así como tener muchos halcones es otra cosa. Eh, el mejor registro es con foto o audio. Claro, esa es una buena forma de verlo. ¿Cómo se llega a ser revisor regional? Una buena pregunta. Yo no estoy bien claro cómo llegué yo a hacerlo. No, mentira. Eh, no sé bien cómo hacerlo en Chile. Yo creo que si envías un correo y te gusta mucho el tema y te sientes capacitado, yo creo que se puede ver en caso de incorporar más revisores. Lo que se ha hecho actualmente es como con gente muy motivada, que vemos en cada región subiendo datos o que nos pregunta de repente, así como nos ha enviado correo, oye, ¿qué onda este dato? ¿Será real? Como que si vemos una participación real del usuario fuera de la revisión, se ha invitado a ser revisores, o no ha pasado también casos de científicos que están en cierta área, por ejemplo, la región de Los Ríos, la región de Aysén, que tienen pocos datos, que se hemos contactado más por el área institucional, científica, a la gente que sabemos que está ahí trabajando con aves, para que de alguna forma, siendo revisores, vean cómo levantar la plataforma en la región. Porque la labor del revisor no solamente es revisar datos, sino que también es difundir la plataforma y otro tipo de cosas. Sí, se pueden subir registros históricos sin ningún problema, incluso del computador. A mí me gusta subir más datos del computador que de la aplicación. Soy poco millennial para eso. Eh, me dicen que muestre los mapas con distintas fechas. Ya, pues mostremos los mapas con distintas fechas. El caso del Fío Fío, que les mencionaba recién. Fío Fío. El mapa para todo el año vamos a verlo en Brasil y en Chile, ¿cierto? Y en Argentina y Perú y en todas partes. Como saco un poco de zoom, aquí. Entonces, durante todo el año tenemos que el Fío Fío está en Ecuador, Brasil, Perú, Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay, Chile. Y Malvinas. Pero si colocamos solamente invierno, nos va a salir que el Fío Fío no está en Chile, ¿cierto? Hay muy poco registro al respecto y está casi todo el registro en Perú y en Brasil. En este tipo de media luna que se forma no quiero decir el ecosistema porque no lo sé, pero en este tipo de media luna. Y si buscamos los registros para el verano, vamos a ver cómo la migración del Fío Fío es totalmente efectiva aquí. Vamos a ver todos los registros concentrados acá. No siempre es por migración que se ven estas diferencias de datos. Muchas veces pasa por ausencia de pajareros en un lugar. Por ejemplo, en algún lugar que esté, por ejemplo, Farellones, o algún cerro en Santiago que en invierno se llene de nieve, obviamente no tienen ningún registro más allá de algún montañista loco pajarero que suba sus datos que vive allá. Pero a veces la ausencia de datos no implica ausencia de la especie. Atentos ahí. Ya me dicen. Se puede el PC, el teléfono, sí, de ambas partes. ¿Cómo registras tu foto en tus carpetas para después revisarlas? No entiendo bien la pregunta. Eh, pero lo que hago en las carpetas es básicamente ordenarlas por especie, no sé bien la pregunta. Pero bueno, voy a mostrar otras herramientas de Iber, ya que estamos acá. En explorar, tenemos para explorar por localidad. Entonces podemos poner, por ejemplo, ahora que tenemos las comunas, pongamos Ñuñoa, a ver si sale Puma. No, no va a salir Puma porque estamos con aves.
En Ñuñoa podemos ver la cantidad de especies registradas en la comuna, cuántas listas se han hecho en la comuna, listas completas. Las listas incidentales no cuentan aquí. Que el último registro en la comuna, podemos ver el primer registro de cada especie. Creo que en Ñuñoa hay un registro de aguilucho chico, ahí está, del 2018. ¿Ven? Habilitada, enviada al centro de rehabilitación. Eso fue un aguilucho chico que chocó con un edificio. Que fue el que mencioné en la charla del martes. Eh, Etcétera. Vamos a ir viendo los sitios de interés más importantes en la comuna de Ñuñoa. Podemos ver que el campus Juan Gómez Milla de la Chile tiene más especies y podemos ver los lugares por distribución de especies. Viene una comuna un poco más interesante, ¿eh? Sorry los santiaguinos, ya que todos me dicen que soy muy santiaguino para las cosas. Vamos a Arica, a la comuna de Arica. Ahí viene la opción de región de Arica y comuna de Arica. Vamos a ir a la comuna de Arica. Ahí tenemos 267 especies. Como sabemos, Arica es una región muy interesante y también las comunas de Arica sobre todo. Vamos a ver los sitios de interés. La desembocadura del río Yuta, insuperable. 179 especies. Podemos ver las especies que se han visto en los pelágicos, en la ciudad, en ciertas playas, ¿cierto? Y en algunos pueblos. Pueblo de Molino, en Chaca, que no sé si el pueblo se refiere al valle, y aquí algunos otros pueblos. Un poco en Chile, un muy lindo lugar, linderos. Les recomiendo ir para allá si van a pajarear a Arica. Hay hartas especies que antes se pueden ver un poco en Chile. Manso dato, el manso dato. ¿Qué más? Bueno, ahí podemos verlo por región. Y aquí abajo, bueno, tenemos mapas de distribución, sitios de interés, etcétera. Podemos ver las especies distribuidas por semana. También puede servir para entender las migraciones. Y tenemos otras dos herramientas que yo creo que son mucho más útiles, para un poco más ahondar en los temas. Especies en la mira. Aquí tú puedes buscar las especies que te faltan por ver en alguna región, comuna o país. Entonces, por ejemplo, puedo buscar las especies que me faltan a mí para Chile. En mi listado de todo el año, o en mi listado de Chile de por vida, o del año o del mes. Por ejemplo, si quiero en marzo ver 150 especies, puedo ver aquí las especies que faltan para marzo. Pero no, vamos a hacerlo para el listado de vida. Entonces, vamos a ver que en mi caso, que tengo 339 especies en Chile, me faltan 177 de las que están registradas en IBERT actualmente. Y por ocurrencia, la especie que más fácil para ver para mí vendría a ser el albatro errante. Después el albatro de Buller, el albatro de cabeza gris. Yo aquí puedo ir directamente a la ficha de la especie o puedo ver el mapa. Entonces puedo ver la ficha de la especie. Ahí está el albatro errante, puedo ver las fotos, un poco la descripción de él. Y puedo ir a ver fotos al respecto para aprender cómo es la especie, ese tipo de cosas. Aquí me sale el listado, la frecuencia semanal de la especie en Chile. ¿Ya? O sea, se puede ver que, al parecer, el albatro errante es más común en verano que en invierno. O sea, perdón, sí, en verano que en invierno. Eso puede ser ya sea por falta de observadores o por la especie. Para eso recomiendo un poco acompañarse y ver con bibliografía. No siempre creer todo lo que dice Iber de real, sino que también basarse con bibliografía para complementar todos los datos. Y podemos ver el mapa de distribución, lo mismo que antes, en distintos lugares. Lo rojito es cuando fue registrado menos de un mes, hace menos de un mes, perdón. Esas son las especies que podemos ver, entonces ahí uno puede ir filtrando un poco y aprender qué especies puede enfocarse en ir a buscar, ¿cierto? O si uno estudia para otro país, por ejemplo, si yo quiero hacer un viaje a Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires, puedo estudiar las especies que es más fácil de ver allá. Y puedo ver que la cotorra argentina en Buenos Aires es la especie más fácil de ver de allá y puedo empezar a filtrar ahí y estudiar, sobre todo si vamos a ir a un país totalmente desconocido, como puede ser, no sé, Sudáfrica, Australia, donde no tengamos ninguna ave en común, puede ser interesante esto, ¿ya? A empezar a estudiar la ave desde cero. O sea, ¿qué es un brown and yellow mashbird? ¿Cachai? O sea, y vamos a llegar allá y no vamos a saber lo que es. Entonces podemos empezar a ver qué es esto. Ah, mira, es como un trile, pero loica, un loica trile. Y ahí uno dice, ya, esta es una especie más comunes, si la veo voy a saber qué es esta. Tengo la herramienta de alertas, que aquí uno puede activar las alertas de aves. En caso de, por ejemplo, tengo que activar la alerta de aves raras para Chile. Entonces, cada vez que se suban aves raras en Chile, me llega un correo diariamente con el último informe, para yo saber y actualizándome con los datos que han habido.
Esto lo podemos hacer para distintas comunas, distintas regiones, distintos países. ¿Qué más? ¿Qué más? Están los rankings. A mucha gente le gusta competir con el tema y todo el show. Entonces podemos ir al ranking, por ejemplo, las 100 personas que más datos han subido en Chile, en todos los tiempos. Podemos ver por especie. Entonces la persona que más especies ha visto es Fernando Díaz, con 421 especies. Y el top 100 cierra actualmente en 278. Podemos ir también. Hay mucha gente que se borra de los rankings, y está súper bien. Hay mucha gente que no le gusta el protagonismo, prefiere subir datos de forma más anónima y quieren como eliminar el ego y que quede el dato arriba. Pueden hacerlo también. Pueden eliminarse el ranking en las configuraciones. ¿Ya? Está súper bien. También podemos verlo por listados. Mucha gente prefiere, o sea, yo encuentro que también es valioso subir datos constantemente, más que subir muchas especies y ir a pajarear tanto. Sino, también es súper importante pajarear constantemente. Por ejemplo, el caso de Pablo Cárcamo, que tiene 2.400 listas y solamente tiene 150 especies. Probablemente él tiene mucho más estudiado su territorio que alguien con muchas especies y pocas listas, ¿cierto? O al menos, más que estudiar su territorio, ha subido más datos de su territorio al respecto. ¿Qué más me falta por explorar? Estas otras herramientas son más para Estados Unidos, que yo no la entiendo mucho. Aquí puedes configurar como tu común, tú puedes configurar como tu jardín y ir viendo los cambios en tu jardín. No entiendo bien cómo funcionan estas dos. Y aquí tenemos el quiz. El quiz es muy entretenido, ¿cierto? No sé si todos lo conocen. Es muy choro. Y vamos a comenzar un quiz. Vamos a colocar de dónde queremos hacer un test sobre aves. Vamos a colocar Chile, para que sea fácil, ¿ya? Si no, si nos vamos a Argentina, quizás salga funado. Vamos a colocar la fecha, ¿ya? Entonces aquí nos va a filtrar especies que no se han registrado en marzo, no nos van a salir ahora, ¿ya? O podemos colocar especies que están todo el año. Y podemos hacer un test por foto o por sonido. No sé si el sonido del computador sale, si lo va a hacer por foto, además que es un poco más fácil. Entonces aquí nos crea un quiz de 20 preguntas con fotos de aves. Entonces nos va a salir una foto de gente que ha subido. Oh, qué peludo, churrete al tiro. Oh, ya estás en las especies más difíciles. Está todo el mundo mirando. Ya no, voy a amarillar. Aquí no puede decir qué especie es. eh, ya. Aquí nos sale la ubicación de la foto. Sale que es del Quisco, que es de Pablo Gutiérrez. Como sabemos que es del Quisco, no es una churrete de alas blancas. Vamos a ir descartando. Vamos a ver qué dice el público. Ya voy a dejar que el público responda, no yo. Churrete austral tampoco. El churrete austral solamente está en Tierra del Fuego y creo que hay algunos registros en el continente, no estoy seguro. Eh, Dicen por ahí que puede ser churrete patagónico. Sí, a veces salen fotos muy malas, es verdad. Y aquí uno puede denunciar las fotos malas, o si la foto está mal identificada. Ya. Hay dos especies que me sugiere aquí, puede ser churrete canelado, churrete chico, o ninguna de las anteriores. Yo creo que puede ser más churrete chico, pero no me convence del todo, ese es el problema. Y es el público, no dicen nada como son, me dejan solo, ya churrete chico. Bien. Da. Aquí uno puede sugerir algún extra y rankear la foto. Vamos a rankearla entre 4 y 5. Voy a poner 4. Después, siguiente foto. Ya, este es más fácil, un trile hembra, ¿cierto? Entonces aquí uno puede ir jugando. Esta foto un poco peor que la anterior, podemos ponerle menos calidad. Así Iber va filtrando sus fotos. También, para saber qué fotos le conviene mostrar a Iber primero y cuáles después, ese tipo de cosas. Dice el público, ya. Ah, todos dicen chico, pues, después de que yo lo dije. Un amarillo. Voilà. Entonces ahí uno puede ir jugando y al final te va a hacer un rank, un resultado de las 20 fotos y te va a decir en cuál te equivocaste y cómo, y si quieres ver la especie para aprender mejor sobre ella, etc. Esas son las herramientas de explorar de Iber, creo que las vimos todas. Aquí uno puede ver, sorpréndeme, y Iber te da una especie random del mundo. Es entretenido así ver una especie al día, aprender este colibrí diminuto con un peinado funky. Mira, a ver, ¿ese peinado es funky o no es funky el peinado? No es tan funky. Está ahí nomás.
Ah, no, igual le pone. No, está bonito el peinado, cáchate. De Costa Rica. Funky. Ya. Y podemos ver lo que es mi IBER, que podemos ir viendo nuestros propios datos, ¿cierto? En el caso aquí tengo las especies de por vida, podemos ver las especies que he visto por país, por provincia, ¿cierto? Y esto es una muy buena forma de ordenar un poco lo que uno ha visto, que el cuaderno se va borrando, se te puede perder, se te puede quemar, etcétera. Y tenerlo aquí es súper útil. Por ejemplo, uno puede ver, ponerse a pensar cuándo fue la primera vez que vi un peuco, por ejemplo. Entonces, no me acuerdo cuándo es la primera vez que vi un peuco. Pero te puedo decir, gracias a Iber, la primera vez que vi un peuco. Entonces me voy a Chile y busco con el buscador del computador peuco. Mi primer registro de peuco fue en el Parque Tricao, 29 de diciembre del 2013. Y puedo ver esa lista completa, ¿cierto? Y ahí están todas las especies que vi esa vez. Eso fue el 2013, casi hace 7 años. Wow. Ni siquiera usaba Iber en esa fecha. Ese fue un registro que subí histórico. Gracias a las fotos que tenía en el computador, fui algo que me acordaba con unos amigos, hicimos memoria y hicimos la lista de lo que vimos en el lugar. Históricamente. Y una lista incompleta, porque es histórica. Sí, estoy atento al chat, ¿qué me dicen? Ah, lo del churrete, sí, no, pero filo. Y más en mi Iber podemos ver también el perfil, que también es una forma entretenida de ver los datos. Puedo resumir las observaciones, calcular cosas más matemáticas, revisar nuestros registros antiguos, por si queremos subir una especie que nos faltó en algún lugar, ese tipo de cosas, podemos hacerlo hacia atrás. Podemos administrar nuestros hotspots y localidades en las que hemos ido, por si queremos sugerir alguna como hotspot, o, o distintas cosas. Y las preferencias, ¿cierto? Las preferencias que les decía que podemos cambiar el nombre de Iber a otro idioma. Si vamos a ir a otro país, es muy útil tenerlo en inglés, porque, y aprenderse un poco la en inglés, a mi gusto es más útil que el nombre científico, porque en inglés, por ejemplo, Sparrow, que significa gorrión, el chincol es un Rufous Collared Sparrow, es un gorrión de collar rojo, en inglés. Entonces, si uno va a otro país y ve y le dicen que está viendo que hay un Sparrow, o estás viendo un ave y en tu lista te falta un Sparrow, vas a saber que tienes que buscar algo que sea como un gorrión o un chincol. Mientras que, como me decían ahí, remolinera, es como le dicen a churrete en Argentina. Eh, si yo no tuviese claro eso, no podría decir tan fácilmente eso. Podemos aquí cambiar el perfil a uno anónimo, ocultar los datos recientes, ocultar los datos en las alertas, que es lo que decían ahí también, que los datos no salgan en alertas. Podemos ocultarlo aquí y así nadie va a ir a pajarear el día siguiente al lugar. Y eso. Y el perfil, podemos aquí hacernos un perfil así como ya más redes sociales, ¿cierto? Con un link a alguna página, ver cuándo te hiciste la cuenta, cuál es la lista más antigua que has subido. Y podemos ver por nuestro mapa en el mundo también. Por si queremos ir pintando el mundo, pintar Sudamérica, o el mismo pintar Chile. También son objetivos súper lindos, como de conocer Chile gracias a las aves, ¿cierto? Entonces uno puede ir pintando, por ejemplo, Chile. Me falta pintar Aysén, me duele cada vez que veo el mapa, lo estoy llorando por dentro. No me lo repitan, por favor. Vamos a ver también las comunas. Por ejemplo, en Santiago, ¿qué comuna me falta por pajarear? En Isla Maipo, Padre Hurtado y algunas por aquí en el centro poniente. Entonces ahí uno puede ir viendo ya, si quiero pintar toda la región, tengo que pegar un pique a Conchalí, a Renca, a Cerro Navia, etc. Podemos ver nuestras últimas fotos que hemos subido a la plataforma y nuestras últimas grabaciones de sonido, ¿cierto? Esta la he hecho con el teléfono, así que los invito a todos a empezar a registrar los sonidos con el teléfono, sobre todo que estamos en la casa y es súper barato, no necesitamos cámara, no necesitamos nada. Descargamos alguna aplicación en la que se llama RecForge, que es súper buena, gratuita. Pueden grabar las aves desde el patio, ojalá sin sonidos de perro, ni de motosierra, ni nada, y queda listo. Aquí también podemos pedir los datos de Iber, ¿ya? Si queremos hacer alguna investigación científica, podemos solicitar los datos de Iber de acá directamente, que quedan medio, no son tan, queda como medio desordenado aquí. Si quieren descargar los datos de Iber, les recomiendo hacerlo por la ROC, ¿ya? Ahí nosotros, el equipo de Iber Chile, vamos a filtrarles los datos y dejárselos listos, ordenaditos para que los puedan utilizar.
aquí ¿dónde está la parte de IBERT? Acá. En la página web de la ROC, entramos a IBERT, y acá al fondo sale el formulario de solicitud de datos. Entonces aquí si queremos hacer una investigación sobre Kaiken, entonces pedimos aquí nombre, correo no sé cuánto, arroba no sé cuánto, institución, título del proyecto, y aquí describimos, hola, quisiera los datos del Kaiken porque es una especie que queremos estudiar, etcétera. ¿Ya? Aquí lo mandan y nosotros amablemente vamos a filtrar los datos de Kaiken en Chile, ordenarlo un poco y enviárselo en un Excel, ¿ya? Todo más fácil de trabajar. Para descargar el artículo científico que les mostré al principio, que comparaba IBERT con otros estudios chilenos, nos podemos ir a la página web de la ROC, al fondo, dice documentos, podemos descargar los documentos que tiene la ROC abiertos, ¿ya? Hay documentos de los proyectos ROC, hay algunas cosas de educación, para los que son profesores, hay hartas cosas entretenidas acá. Y en Ciencia Ciudadana está este es el artículo que les mencionaba, ¿ya? Para que si quieren leerlo más, con más ahínco. También está la guía para usar IBERT en Chile, que está un poco desactualizada, pero igual es un buen punto de referencia. Por si hablé muy rápido y no se entendió algo. Ya, ahora vamos a ir a eNaturalist. Ya que me preguntaron harto por eNaturalist, igual les quiero hablar al respecto. Es una plataforma muy parecida a IBERT, pero que es para todos los grupos de biodiversidad del planeta. Desde plantas, hongos, líquenes, algas, aves, mamíferos, lo que sea. Entonces, en eNaturalist, ¿cuál es la diferencia con IBERT? Ya, primero es que aguanta todo tipo de biodiversidad, y segundo es que todos los registros tienen que ir con algún documento, ya sea una foto, un audio, un video, etc. ¿Ya? No es como en IBERT, que se basa un poco en la buena fe del observador, cuando no es un registro raro, obviamente. Entonces, aquí podemos subir datos, por ejemplo, podemos ir a explorar, ver alguna especie, ver los registros que hay en algún lugar de cierta especie, por ejemplo, la loica. Todos los registros de loica que hay en Chile, ya hay gente que le gusta subir los datos a INAT, está súper bien, no hay ningún problema. Entonces, aquí podemos ver todos los registros de loica en Chile, hay mucho menos que en IBERT, obviamente, pero un dato útil. Podemos ir a otra especie, por ejemplo, algún mamífero, zorro chilla, por ejemplo. El zorro chilla es fácil de ver en casi todo Chile. Podemos ver todos los registros de zorro chilla. Podemos ver que hay registros en varias regiones, pero hay hartos vacíos todavía. ¿Ya? Es una plataforma que si bien no es tan nueva, sí es nuevo su uso en Chile. Porque la gente la utiliza con harta gana. Podemos ir a la herramienta de identificar, donde podemos, si somos expertos en algún área, podemos filtrar. Todas estas especies están en falta de identificación. De aquí no hay revisores por región como en IBERT, sino que hay revisores, todos somos revisores, ¿ya? Entonces aquí, si yo fuese experto en hongos, podría ponerme a revisar estos de acá, pero como no lo soy, voy a filtrar a ver las aves, ¿ya? Y puedo filtrar los registros que han subido por aves. Aquí puedo ir viendo si es que está en chirico austral. Parece que sí, es un chirico austral todo el rato. Entonces yo apruebo. Aquí pongo aquí y voy a hacer un voto más que dice que es chirico austral. Puede llegar alguien y decir, ¿sabéis que esto no es un chirico austral, es un chirico AEC? Y puede poner aquí comentario y poner chirico común, por ejemplo. Y lo guarda y puede fundamentar su respuesta. Yo creo que es común porque le falta tal cosa en tal lugar. ¿Qué más me falta? Y aquí podemos ir viendo distintas cosas, hay algunas especies que nunca se puede llegar a la especie, ya porque la foto no es muy buena, o en este caso que está atropellado, muerto, no sé qué le pasó a ese. Entonces hay veces que la especie queda como género, o puede quedar como ave, SP, cuando no se puede llegar a nada. Hay fotos muy malas de repente, pero bueno. Aquí vamos a ver algunos registros antiguos. Claro, hay un huevo aplastado que dice gorrión. No sabemos si es de gorrión, pero quizá alguien muy experto en huevos aplastados puede decir, ¿sabes qué? Tiene forma de un huevo aplastado de gorrión. No lo sé. O quizá el pajarero, la persona que lo subió, vio a los gorriones arriba, pero le faltó la foto del gorrión arriba del huevo para poder efectivamente decir que es un gorrión el huevo. ¿Y cómo subimos datos aquí? Vamos a upload. Y aquí podemos subir
Tenemos que elegir un archivo, ¿ya? Aquí partimos con el archivo, con la foto, o con el audio o el video. Sin el archivo no nos va a permitir hacer nada, ¿ya? Así que este computador... Ah, igual tengo otro archivo, ya. Subámosle alguna foto que ya tenga para el ejemplo. Entonces buscamos en mi carpeta de... ¿Dónde está el disco duro? Dispositivos, acá. Entonces, vamos a buscar fotos, fauna, deuterostomados, aves. Ya, mamíferos, para que no hablemos todo el rato de plumas. Mamíferos. ¿Qué tengo mamíferos? Tengo este que es un chingue, ¿ya? Entonces tengo un chingue, le pongo aquí chingue, ahí está, con el patus chinga, y la ubicación, si la foto tiene GPS, la va a reconocer automáticamente, si no tengo que ponerla yo. Este lo vi en el parque en Chaltén, Argentina, así que nos vamos a ir para allá. A ver si no. Aquí podemos nosotros definir cuánta privacidad le queremos, cuánta exactitud le queremos dar al registro, ¿ya? Esto tiene que ver un poco con lo que uno se acuerda del registro donde fue, si te acordáis exactamente el punto GPS, o si te acuerdas solamente que lo viste en algún lugar, ¿ya? Yo me acuerdo que este lo vi en el basurero de un parque nacional. Entonces voy a intentar encontrar ese basurero. No sé si lo logré. Chaltén está acá arriba. Entonces nos vamos para acá. Y creo que lo vi por acá. Nosotros cruzamos el puente y está centro visitante, aquí mismo. Entonces aquí yo marco una precisión de 15 metros. Y puedo elegir si quiero que la privacidad del registro quede oculta o privada para mí. Y queda listo. Y puedo ponerle alguna descripción. Puedo ponerle chingue comiendo basura. O sea, así, si algún día alguien está estudiando las especies que comen basura, puede serle útil saber que ese chingue estaba comiendo basura. También podemos etiquetarlo en algún proyecto. Hay algunos proyectos en los que se están haciendo en Chile, como el de fauna impactada en carreteras, o algunos de el Peto Maps, que están intentando hacer un mapa de todas las especies de reptiles y anfibios de Chile. Entonces yo puedo subirlo directamente al Peto Maps si fuese un reptil o anfibio, o en fauna impactada si fuese una fauna atropellada y en Chile. En este caso en Argentina, así que no lo voy a poner en ninguno de los proyectos. Y le pongo subir y va a quedar listo. ¿Ya? Este registro ya lo tengo subido en INAT, así que lo voy a borrar después de este ejemplo, para que no quede duplicado, ¿cierto? Ahí quedan mi último registro en Chile, o sea, en INAT en general, y podemos ver los que les falta todavía identificación, de alguien que lo valide, ¿ya? En este caso tengo plantas que yo no sé identificar bien todas, entonces le pongo dicotiledonia, que hasta donde se supe llegar por el tipo de flor. Entonces ahí quedo en la espera de que algún experto en flores algún día se dé el trabajo de revisar algunas flores y llegue y diga, ah, esta especie es tal, y la identifica y después otro experto tiene que validar ese anterior. Y eso, así funciona INAT. Ahí tengo una cuña atropellada, lamentablemente. Entonces aquí podemos ir viendo, también podemos, por ejemplo, si yo conozco a algún experto en flora, puedo enviarle el registro a él. Es decir, o sea, es que tengo esta desmia que no sé cuál es, copio el link, se lo mando a alguien y digo, oye, porfa, ayúdame con esta especie que no sé cuál es, y puede que de repente encontrarle el apellido, ¿cierto? Bueno, eso me desvía un poco de lo que era mitología, pero quería hablar un poco de las herramientas actuales que hay al respecto. Aquí en INAT también se pueden descargar los datos para trabajar con ellos. Nunca lo he hecho, pero sé que se puede. Igual todos los datos tanto de iNaturalist como de eBird quedan en el GBIF, que es la Global, ¿cómo se llama? Global Biodiversity. Se pueden trabajar con programas como R, ¿cómo se llama? Bueno, con otros tipos de programas estadísticos. Uno puede descargar los datos directamente desde el programa o desde acá. Eso, espero que les haya gustado la charla. Voy a ver algunas preguntas que han hecho. Grabar sonido, sí, RecForge. El 2 creo que es el único que hay, pero bueno, supongo que el 2 debe ser mejor que el 1. Yo lo compré ahora, que hay una versión gratuita y una versión pagada, y creo que la pagada cuesta como 2 lucas. Así que la compré para apoyarlo un poco a los desarrolladores. ¿Qué opinas para la protección de los animales con su localización en estas plataformas? Ya, es todo un tema eso, o sea, encuentro, igual tienen razón la gente que se preocupa al respecto. Ya, igual me preocupo y intento también de repente no tirarlo todo. Pero al final hay que verlo por el bien mayor, o sea, hay tantas cosas que se pueden hacer con estas plataformas.
el otro día alguien me decía, no, es que no voy a subir mis datos nunca porque los cazadores se los van a matar a todos. Pero me pasa que los cazadores saben más de aves que nosotros, saben más de dónde están las picadas. eh, Como que, sí, claro, los cazadores pueden que utilicen la plataforma igual que nosotros, y puede que estén igual que nosotros viendo aquí, oye, ¿dónde están los patos jericones en mayor abundancia? Pero yo siento que es un porcentaje muy pequeño, y es mucho más lo bueno que se puede hacer que lo malo que se puede hacer con las plataformas. Eh, Siento yo, no sé, podéis quedar al respecto. Y bueno, cualquier cosa siempre se pueden subir los registros con desfase de tiempo. Ya no es necesario subir todo lo que ves hoy día mismo. Puedes subirlo con una semana, con un mes, con un año de retraso. Muchos amigos que les gusta harto la rapaces me han dicho que subieron registros de un nido de aguilucho que habían visto hace 3 años en un lugar. Eh, Está bien, ¿cachai? No hay ningún problema. Eso. Gracias por acompañarme en esta soledad de la cuarentena. Pueden ver el fondo solo, vacío, acá cada uno en su casa. Nos acompañamos mutuamente un rato. Eh, si quieren, con cualquier pregunta pueden hacerla. Creo que está mi correo por ahí, también está mi Instagram. No tengo ningún problema en ayudarlos con Iber, con Inat o con lo que sea. Así que eso. Saludos cordiales a todos. Ah, hay comentarios nuevos. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Ah, ya. No hay ninguna pregunta. Ok. Bueno, eso. Adiós.